relaciones homosexuales, por ejemplo, ¿no? Las relaciones sexuales entre menores de edad y todas estas cosas que dan la espalda a lo que Dios está estableciendo para que la humanidad pueda vivir ordenadamente, obedeciendo al Señor. Entonces, el mundo está cambiando y las iglesias en diferentes lugares también están cambiando. Están enfatizando quizás de la manera como ganar almas para Cristo a través de sus propias fuerzas, en vez de predicar el Evangelio, en vez de predicar el arrepentimiento, en vez de predicar la salvación que es en Cristo Jesús. Y en cierto modo se está permitiendo también de que la gente que viene a ciertas iglesias solamente vengan a disfrutar y no en realidad a tener un encuentro personal con el Señor, o en otro sentido, no a entregar sus vidas en verdad para poder servir con integridad al Señor y adorarle de todo corazón a Dios. Entonces, por supuesto que también hay iglesias que aún se mantienen firmes, por las cuales nosotros debemos orar mucho para que éstas se mantengan firmes, así como nosotros nos debemos mantener firmes. El tema parte de ello, mantenernos firmes en el Señor. Mantenernos firmes en el Señor es el tema, y lo vamos a tocar en 3 puntos importantes en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, verso del 1 al 8. Dice lo siguiente, voy a dar una lectura rápida. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, 3 puntos importantes. Del versículo 1 al versículo 4 vemos predica la palabra. 5, 6, haz obra de evangelista. 7 y 8, un ejemplo de lo que es la vida de Pablo. Una seguridad tan importante de la cual nosotros también necesitamos observar y quizás tener. Para el día de hoy solamente la primera parte del 1 al 4 y vamos a tocar parte del número 5, el verso 5. Entonces, aquí vemos de que hay una carta, la escribe el apóstol Pablo y se la está enviando ¿a quién? 2 Timoteo capítulo 4 verso 1, se lo está enviando a Timoteo, ¿ya? Y quizás ¿quién es Timoteo? Necesitamos recordar brevemente quién es Timoteo. Timoteo es, en este caso, un colaborador de Pablo, y entonces es uno a quien Pablo le está encargando que continúe, que se entregue, que prosiga con la obra del Señor. Pablo al escribir esta carta está en la cárcel, ya él conoce que le falta poco para morir, ya se ha dictado la sentencia, ya sabe que va a morir, ya le faltan pocos días para morir. Él dice, ya está cerca mi sacrificio, ya estoy cerca de la muerte. Y esto por causa de la fe en Jesucristo. Y entonces está encargando a Timoteo la obra de Dios. ¿Para qué? Y esto es importante porque esto también lo vamos a tener que aplicar en nuestra vida. Está encargando a Timoteo la obra del Señor para que Timoteo pueda vivir conforme a lo que Dios dice y servir al Señor dentro de la voluntad de Dios. Esto es lo que nosotros
poner en práctica. A nosotros se nos ha encargado, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo. Jesús puntualizó un pasaje importante: ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿no?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Bueno, lo cierto es que este mensaje también es para nosotros. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Conforme a lo que Dios dice. Y si yo no sé qué es lo que dice Dios, entonces mi vida va a ser desordenada delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, estoy lejos de la comunión con el Señor. ¿Cómo debe ser mi vida? Debo servir al Señor dentro de la voluntad de Dios. Si estoy en la voluntad del Señor, entonces debo gozarme de mi salvación y de la seguridad de mi vida, porque estoy en Cristo, y en Cristo mi nombre está escrito en el libro de la vida, y ya no hay más, ¿no? Entonces, glorificar a Dios con nuestras vidas es lo importante. Quizá cuando nosotros leemos los libros de 1 Timoteo, 2 Timoteo, hay cosas prácticas que se nos dice que nosotros tenemos que practicarlas, ponerlas por obra. Y en cierto sentido nos sentimos cuestionados por una sencilla razón: porque no estamos activos en la obra de Dios. ¿Por qué no puedes practicar lo que te dice la palabra de Dios y que es sabio y sensato para que puedas conducirte en sabia manera de vivir? Dice el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos activos en la obra del Señor. El que está activo en la obra del Señor solamente espera de su Señor. Lee la palabra y dice: Señor, esta es tu palabra y este es tu consejo sabio para mi vida, y Señor, ayúdame a ponerla en práctica. Entonces, necesitamos estar activos en la obra del Señor. Las palabras, las escrituras son útiles, dice, para enseñar, para corregir, para instruir, etc. La palabra de Dios es tan importante para que nosotros estemos activos. Si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, necesitamos nosotros antes arrepentirnos de nuestros pecados, decir: basta ya la manera como vivo yo, y ahora necesito vivir de acuerdo a lo que Dios me está hablando. Y empiezo a desprenderme de la carne, de los deseos de los ojos, de los deseos y de la vanagloria del mundo, que me empieza a estorbar mi relación que debería tener con mi Señor. Entonces, ser activos, ser firmes en el Señor, esa es la relación nuestra. Esa debe ser una relación, una parte, como concepto importante que deberíamos tener con el Señor. En el versículo 2, Pablo dice, punto importante, dice: predica la palabra. Predica la palabra. Y voy a hacer quizás una ilustración. Cuando hablamos de palabra de Dios, y versículo tras versículos, siempre sucede en más de uno decir mucha palabra de Dios, muchos versículos. Aquí está diciendo: predica la palabra. ¿Qué es lo que debería estar predicando Timoteo? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. En otras palabras, que debería estar basándose todo argumento, todo lo que tiene que decir, todo eso debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Y así funciona bien. El consejo sabio que le dio Dios a Josué fue ese: que ande fielmente de acuerdo a todo lo que en este libro estaba escrito. Estamos hablando de las escrituras. Entonces son tan importantes para nuestras vidas, para mantenernos firmes en el Señor. Ahora, le está diciendo: predica la palabra. ¿Qué más le dice? Le dice en el versículo 2 que hay que insistir en todo tiempo y fuera de tiempo. O sea, la palabra de Dios tenemos que insistir, predicarla a tiempo, o sea, cuando se da la oportunidad y cuando no hay oportunidad para hacerlo. Entonces, si preguntáramos, ¿cómo entonces predicamos nosotros? En todo tiempo. En todo tiempo debemos predicar la palabra de Dios. En todo tiempo. Nos dice también que nosotros tenemos, dice, en todo tiempo, redarguye.
redarguye. Está diciendo convence, convence. ¿Cómo vamos a convencer a otros? ¿Cómo vamos a poner con claridad la palabra de verdad a otros? ¿Cómo vamos nosotros a hacerles entender de los errores que otros cometen? ¿Cómo vamos a poderle hacer entender la falsedad de sus conceptos si no estamos bien fundamentados en la palabra del Señor? Y cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, hablamos con sabiduría, con paciencia, no con espíritu contencioso, no para estar discutiendo con la palabra del Señor, porque para esto no está, sino más bien para poner defensa con verdad de lo que en ella está escrito. Entonces, redarguye. Para nosotros ese es el concepto. Somos cristianos, entonces lo aceptamos. Redarguye. ¿Qué está diciendo el Señor? Que yo pueda hablar con argumentos convincentes lo que Dios me ha hablado o lo que Dios me está enseñando por medio de su palabra para poder hacer entender a otros. Lo necesito. Por eso es importante un devocional diario, por eso es importante estudiar la palabra. Por supuesto, cuando hablamos de palabra de Dios, no solamente nos referimos ya a palabra de Dios no, va acompañado de lo que es oración, ya saben, oración, ayuno, es tan importante. Oración, comunión con el Señor, reconciliación. Si hay pecado dentro de nuestro corazón que está ahí escondido, entonces ¿cómo va a funcionar? No puede Dios habitar dentro de aquel que atesora pecado en su corazón. ¿Qué más dice? Reprende. Hay cosas que necesitan ser reprendidas dentro de la iglesia. Obviamente lo vamos a hacer como el Señor lo dice, pero necesitamos reprender el pecado. Y hay veces que no podemos reprender. ¿Saben por qué? No podemos reprender porque uno no se siente con la autoridad de reprender. El otro está en pecado, el otro no se siente con la autoridad, o no nos sentimos con la autoridad de reprender porque nuestra vida está a medias, según nosotros. Y en parte lo es. Entonces, los dos están en error. Los dos estamos en error. Entonces, hay cosas que hay que reprender para que el pecado no esté circulando dentro de la iglesia. Y aquí dice, reprende. Entonces, en otras palabras, la iglesia no debe estar andando en caminos de pecado, sino más bien que deje sus pecados y pueda vivir en santidad delante de Dios. Exhorta, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta. En otras palabras, se está diciendo anima. O sea, nosotros aquí, ¿cuántos somos animadores entre el uno y el otro? Anima. Al que está con espíritu caído, con un semblante allí, anima. Necesito tener en esta vasija dentro de mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dentro de aquí, dentro de mi vida práctica, dentro de aquel depósito, debo tener palabra de Dios para hacer lo que dice la palabra, hacer edificación de la iglesia. Dice exhorta. Necesitamos exhortarnos a andar en el camino de Dios y a servir a Dios con todo el corazón. Esa es nuestra exhortación los unos a los otros. Hermano, hermana, sirve a Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que está escrito en los mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estas son las palabras de exhortación entre el uno y el otro. O sea, de que todas estas cosas necesitamos ponerlas en práctica, pero nos dice con paciencia. ¿Qué es paciencia? No espero yo el fruto inmediato completo, sino más bien con paciencia. Estoy hablando de la palabra del Señor para que las otras personas vayan quizás formándose en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener que exhortarnos, animarnos en el Señor los unos a los otros, y para eso necesitamos prepararnos los unos a los otros, estar dispuestos en el Señor, y lo vamos a hacer con paciencia, nos vamos a exhortar con paciencia. Ahora dice con doctrina. ¿Qué es con doctrina? ¿Qué significa con doctrina? Que nosotros vamos a estar firmes en esta palabra que Dios nos ha dado. Que nosotros no debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que vamos a marchar en pos de lo que Dios nos ha encomendado. Vamos a seguir adelante en la doctrina, en la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Si el mundo cambia, y mucho, entre comillas, términos cristianos, entre comillas, iglesias cristianas están cambiando,
nosotros tenemos que marchar firmes en la palabra del Señor. En el versículo 3 dice, ¿por qué? La razón, ¿por qué hablamos de esas cosas? Es importante que nosotros estemos despiertos a lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque ya me dice esto la palabra del Señor, pero ¿por qué? Razón, necesito saber la razón. ¿Por qué? Y aquí dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque vendrá tiempo en que no querrán escuchar lo que se dice de la palabra de Dios. Se está hablando de la palabra de Dios, ya tengo sueño. Ya empiezo a tener, quizás estas personas van a tener en sus corazones rechazo a la palabra del Señor. Le van a dar la espalda a la palabra del Señor. No querrán escuchar la palabra de verdad. Entonces dice, porque vendrá ese tiempo. Y vemos que en parte ese tiempo está cumpliéndose en muchos lugares. Entonces dice, porque vendrá tiempo que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, estas personas en este tiempo, que ya se está dando, en estos tiempos, solamente van a querer escuchar lo que a ellos les va a convenir, de acuerdo a sus propios deseos carnales, de acuerdo al pecado que practican o que tienen en su corazón, de acuerdo a eso van a querer escuchar. Solamente eso, y piensan que se amontonarán maestros que les van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales. Lo que ellos quieren oír es lo que van a querer escuchar. Por lo tanto, van a ir a escuchar a personas que hablan de esa manera, permitiendo el pecado en sus vidas y permitiéndoles los deseos carnales. Entonces estas cosas, dice, en los posteriores tiempos vendrán estas cosas. Por lo tanto, tú, dice, predica la palabra. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué hacer con nuestras vidas? Llevar cada vez más a la cruz de Cristo para que Él pueda transformar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y ser buenos siervos de Dios. No debemos darle lugar a la carne. Por ninguna razón, la carne lleva a la muerte, conduce a la muerte. No debemos darle lugar a la carne, ni la predicación nuestra debe ser de tal manera que permita el pecado en nuestras vidas. Jamás. ¿Qué es lo que sucede alrededor? Vemos diversos tipos de maestros que se levantan, que permiten a las personas estar en sus propios pecados, en sus propios caminos, tal cual viven, y no les llaman al arrepentimiento, ni a la santidad, ni al servicio al Señor. Cuidado que estas cosas no se estén dando dentro de nosotros, y eso nosotros no lo debemos permitir. No. Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las burlas. Ya no querrán saber nada de Dios y empezarán con los chistes. Yo no estoy contra los chistes, pero un show, que todo sea hablar y hablar y hablar, y que durante toda la reunión usted no haya podido escuchar nada que pueda glorificar el nombre de Cristo. Pero hay personas que se sienten cómodos porque no les gusta que les toquen o les llamen la atención o los reprenden, ¿ya? Entonces dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Estas cosas no cambian el corazón, no cambian vidas, solo se necesita de Jesucristo, ¿ya? De Jesucristo para que pueda haber un cambio, una transformación. Cristo hace el cambio y nos hace unas nuevas criaturas. Necesitamos de Él. Ahora dice, versículo 5, pero tú, y pero tú es el mensaje central de todo este tema, mantente firme. Pero tú, es una expresión de excepción, ¿ya? Pero tú, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú eres la excepción, tú. Y esta palabra, pero tú, está repetidas veces en diversos puntos o versículos bíblicos. Pero tú, las cosas están cambiando.
la forma, toda la manera como, según entre otros, entre comillas, glorifican a Dios está cambiando. El mundo está cambiando, pero tú, iglesia, ahora en esta tarde, pero tú deberías ser la excepción. Tú deberías ser la excepción. Entonces nosotros, hermanos, aquí en este momento deberíamos ser la excepción de todo lo que está pasando alrededor en el mundo cristiano. Nosotros debemos ser la excepción. Entonces, si vemos que muchos se apartan del camino del Señor, porque dice, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y se apartarán de la verdad, y el amor de muchos se enfriará. Entonces, ante todas estas cosas, si nosotros observamos que mucha gente alrededor nuestro da la espalda a Dios, y estamos haciendo obras evangelísticas, estamos anunciando, y así se están apartando, entonces la pregunta para nosotros, lo que deberíamos decir es, pero tú anda en el camino del Señor, pero tú anda en el camino del Señor, y anda firme en las cosas del Señor. Y necesitamos no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que Dios está estableciendo en su palabra, sino más bien caminemos en el camino que traza Jesús mediante su palabra, en ese camino ordenado que nos está diciendo a través de su palabra. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque a través de tu palabra tú nos enseñas, nos alimentas, abres nuestro corazón a no depender de nosotros, no depender de nuestras fuerzas, sino más bien depender de la sustancia misma de ti, Señor Jesús. Gracias porque tú hablaste mediante tu palabra que el que oye y pone en práctica tu palabra es un hombre prudente, es una mujer sensata, sabia. Señor, gracias, y abre, Señor, nuestros corazones para que a través de tu Espíritu Santo nuestras vidas tengan esa pasión por escudriñar tu palabra, para tomar ese consejo sabio que necesitamos todos cuando estamos caídos, cuando nos falta algo que necesitamos, porque tus consejos allí están. Haz que jóvenes, hermanos adultos, todos nosotros estemos pegados a lo que tú estás hablando y nos gocemos de tantas promesas que tú has escrito para cada aquel o para cada uno quien te teme, Señor. Tú hablas acerca de tu amor, de tu misericordia. Señor, levanta de este lugar obreros para tu mies, levanta hermanos y hermanas que estén comprometidas con la obra evangelística, también tomando ejemplo de ti, Señor Jesús. Gracias y bendícenos como siempre lo haces, amado Dios, y te damos la gloria y la honra por tu palabra. Amén.